Buenas, mi gente mítica. Mi nombre es Irene González, la mitóloga, y hoy estamos aquí para hablar de asuntos divinos. Tuvimos un último episodio fugaz con la metamorfosis de las Helíades, que ante la tristeza por la muerte de su hermano Faetón, se habían transformado en árboles ante la presencia desesperada de su madre, que intentaba salvarlas, pero les hacía más mal que bien. Les comenté que hoy íbamos a ver otra de esas metamorfosis fugaces y vamos a comenzar con la lectura del texto. Dice así: a este prodigio, es decir, a la metamorfosis de las Helíades, asistió Signo, hijo de Esténelo, que aunque unido a ti por sangre materna, Faetón, estaba aún más cerca por su espíritu. No era cuestión solo de lazos sanguíneos la relación que unía a Signo con Faetón, sino que realmente había una afinidad, había un cariño entre ellos, aunque hasta ahora no nos lo había nombrado y no nos explica más sobre en qué consistía exactamente su relación, pero bueno, sabemos al menos que se tenían cariño. Dice: aquel, tras abandonar su imperio, pues regía los pueblos y las grandes ciudades de Ligures. Liguria estaba en el noroeste de Italia. Dice, había cubierto con sus quejas las riberas verdes y el río Erídano, el que había acogido a Faetón en su caída, y el bosque acrecentado por sus hermanas, las Helíades en su transformación. Cuando la voz se le hace fina para ser un hombre y unas plumas blancas ocultan sus cabellos, y su cuello desde el pecho se alarga y una membrana une sus dedos rojizos, cubre el ala su costado y un pico sin punta su rostro. Signo se convierte en una nueva ave y no se fía del cielo ni de Júpiter, porque será, acordándose del fuego injustamente enviado por él. Busca estanques y lagos extensos y, como odia el fuego, elige habitar en los ríos contrarios a las llamas. Y ya está, eso es todo lo que hay sobre esta metamorfosis. A mí con esta historia me pasa lo mismo que con la de las Helíades, y es que me rompe un poco el hilo conductor de las metamorfosis, ¿no? Hasta ahora habíamos visto una obra donde todo parecía estar como muy bien hilado. Teníamos a Apolo, que se había enfrentado con aquella primera criatura monstruosa, que tras haberla matado volvía y se encontraba con Cupido y tenía ese encontronazo con él, que Cupido hacía que se enamorase de Dafne, y tenía todo ese episodio de la persecución a Dafne sentido, que Peneo, el padre, el dios río, padre de Dafne, lloraba la pérdida de su hija y los demás ríos iban a consolarles, todos salvo el río Ínaco, que se encontraba llorando la pérdida o la desaparición de su propia hija Io, y entonces nos contaba la historia de Io con Júpiter y toda la huida que protagoniza ella convertida en vaca, como al final vuelve a ser mujer y tiene ese hijo de Júpiter, a Épafo. Veíamos cómo Épafo y Faetón se conocen también y tienen esa riña donde Épafo le dice que cree a su madre sin cuestionarla, cuando en realidad em, Apolo no es verdaderamente su padre. Faetón iba a descubrir la verdad. Tenía lugar todo su episodio, y de pronto estas dos a mí me sacan mucho de contexto, porque sí están ligadas a la historia general, porque las Helíades y Signo lloran a Faetón, pero es como papá, ¿no? Son dos mitos muy breves ahí colocados como de una forma que a mí me resulta como encajada, muy bonito, muy descriptivo. Quizás la de las Helíades tiene ese punto un poquito más intenso por lo de la madre y tal. La metamorfosis de Signo es muy rápida, va llorando, lo recorre todo y de pronto plumas, cuello largo, ave que rechaza los cielos y busca estanques y tal, y ya está. No, no sé, a mí me resultan como raras estas dos historias, me cortan un poco el rollo de la lectura general, pero bueno, vamos a seguir un poquito más de lectura, porque esto, como vemos, ha sido excepcionalmente breve, y vamos a ir con algo mucho más lógico y mucho más quizás interesante para la historia que la metamorfosis de Signo, y es: ¿qué está pasando con Apolo?
porque todavía no sabemos cuál es la reacción del padre de Phaeton ante su muerte. Bueno, teníamos unas pequeñas pinceladas que hablaban de que no había sacado al carro del sol y que se había quedado un poco desolado. Vamos a ver qué nos cuenta. Mientras tanto, el padre de Faetón, desaliñado y despojado él mismo de su decoro, tal como suele aparecer durante un eclipse, odia a la luz y a sí mismo y al día, y se entrega al duelo, y al duelo añade la ira y niega su oficio al mundo. Vive en un constante eclipse, se ha desocupado de sí mismo y ha desocupado su función. Aquí a mí me resulta muy similar lo que hace Faetón con el episodio de Deméter cuando desaparece su hija Perséfone. En el himno homérico a Deméter nos cuentan que Deméter deja de comer, deja de bañarse, o sea, se desatiende a sí misma y desatiende también sus funciones como divinidad vinculada a la naturaleza y al desarrollo de la vida vegetal. Aquí Apolo hace un poco lo mismo, desocupa, o sea, se desocupa a sí mismo y se desocupa también de sus funciones como encargado del sol. Bastante, dice Apolo, ahora vamos a escucharle a él por fin, bastante agotadora ha sido mi suerte desde el principio de los tiempos y estoy cansado de fatigas sin fin y labores sin recompensa. Que mueva cualquier otro el carro que porta la luz. Si no hay nadie y todos los dioses confiesan que no pueden hacerlo, que lo mueva él mismo. Se refiere a Júpiter. Que al menos mientras trate de sujetar las riendas deponga los rayos que quitan, que despojan a los padres de sus hijos. Sabrá entonces, cuando haya probado la fuerza de los caballos igníferos, de los caballos de fuego, que no merecía el morir aquel que no supo dirigirlos bien. Anda rencorosillo Apolo porque le han arrebatado a su hijo, Júpiter lo ha matado, y ahí en su dolor le acaba de lanzar un órdago al soberanísimo, que ojo, cuidado, porque este señor tampoco es de los que lleva bien los desafíos, ¿no? Que otro coja el carro del sol y cuando todos reconozcan que no pueden, que lo haga él. Así deja los rayitos quietos un rato y, y se dará cuenta de lo difícil que es realmente. Todos los númenes, todas las divinidades, digamos, rodean al sol que dice estas palabras y le ruegan con voz suplicante que no lleve el mundo a las tinieblas. También Júpiter se excusa por los fuegos enviados, pero, ojo aquí, pero, como los reyes, a sus ruegos añade amenazas. O sea, se disculpa, le ruega perdón, pero también la amenaza. Júpiter puede llegar a reconocer que ha sido un poquito excesivo lo de matar a Phaeton de un rayo de esa manera, pero Apolo tiene que volver a lo suyo y no hay más. Febo, sobrenombre de Apolo, reúne a los caballos enloquecidos y aún llenos de terror. Tengamos en cuenta que los caballos al final no son malos, son criaturas salvajes, son caballos de fuego, toda su naturaleza nos ha dicho desde el principio que es expulsar fuego, que es que les late ese ímpetu salvaje en el pecho, que Faetón no tenía que asusarlos, le decía a su padre, no tienes que retenerlos, que contenerlos. Los caballos están enloquecidos y están llenos de terror porque al final la situación para ellos también ha sido estresante, extraña, incomprensible y totalmente fuera de lo que están acostumbrados. Febo los reúne, decíamos, y doliente les pega con el látigo y el aguijón y se ensaña con ellos y les reprocha lo sucedido a su hijo. Porque aunque nosotros seamos capaces de comprender que la naturaleza de los caballos es la que es y que no tenían intención de causar ningún problema, Apolo también los culpa de lo sucedido y bueno, pues supongo que lo que no puede desquitarse con Júpiter, pues lo hace con la criatura más débil, que serían en este caso los caballos. Con este momento, en este punto se cierra un poco lo que sería este momento de luto, pues este reproche de Apolo a Júpiter, esta disculpa de Júpiter
hacia el dios y la amenaza para que regrese a sus funciones, y entendemos que después de desquitarse con los caballos, Apolo pues recupera sus funciones normales como conductor del carro del sol. En el próximo episodio vamos a recuperar un poco, al menos en mi opinión, esa fluidez, esa armonía que nos lleva de unos mitos a otro, que hace que todo conecte. Y veremos, por un lado, qué sucede con el mundo físico, es decir, con la Tierra tras haber sido arrasada por el fuego. Y por otro, llegaremos a uno de los episodios mitológicos más conocidos y con más repercusión en el mundo del arte posterior, que ha sido aprovechado en el imaginario pues para dar rienda suelta a determinadas fantasías eróticas. Les espero en ese próximo episodio para descubrir una de las aventurillas de Júpiter, y hasta entonces les deseo que pasen un día mítico.